Listo. Observamos esta posición. Mueve las blancas. El estudio, cierto, es de 1971. Acá hay algo que me identifica inmediatamente, me determina algo, pero súper importante. Las negras tienen un peón en F4, que es un peón, ¿cierto?, que está a punto de coronar. O sea, prácticamente les quedan 3 pasitos y corona. Ese peón no se puede evitar la coronación. No hay cómo pararlo. ¿Eso qué me indica? O sea, lo primero que tienen que pensar ustedes, cuando está pasando algo así, que la única opción que le quedan a las blancas, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A quién se le ocurre? Dar mate. Dar mate. O sea, esto es como que nos tuvieran, ¿cierto?, con una pistola en el pecho. O sea, aquí prácticamente estamos hablando de una posición crítica, límite, donde no hay más opciones. ¿Por qué? Porque el peón F nadie lo puede detener. Eso es el primer indicador cuando yo visualizo esta posición. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no doy mate, pierdo en todas las líneas, en todas. Entonces, ahora, lo que yo tengo que visualizar es buscar la forma de poder complicar la posición para poder llegar a un final de mate. Ahora, fíjense otro detalle importante. Las blancas tienen 3 peones contra 2. O sea, las blancas tienen una mayoría. Ahora, ¿por qué no estoy contando al F? Porque el F ya pasó. O sea, el F no me puede, en ningún momento se puede cambiar por los otros peones. Entonces, como tengo una mayoría, un 3 contra 2, es mediante esa mayoría que voy a buscar la forma de poder pasar un peón y darle jaque mate al rey negro. Entonces, vamos a ver, nosotros vamos a visualizar cómo se logra realmente ganar. Una persona, me acuerdo, que me citó rey F7, e inmediatamente posteriormente se dio cuenta que el peón, ¿dónde corona? En la casilla F1. Fíjense por geometría, F1 y F7 están en oposición a la distancia, ¿cierto? Esto y esto tiene algo en común, que geométricamente están oposición a la distancia. ¿Eso qué significa? Cuando yo estoy en una oposición, siempre va a existir un vínculo con respecto a las diagonales. Esto me demuestra inmediatamente que la maniobra rey F7 fracasa porque cuando el peón corona en F1, a la siguiente me da jaque en C4. Ese es el primer tema que había que visualizar en esta posición. Veamos entonces, vamos a ir viendo para que ustedes lo vayan notando. Si hago rey F7, rey F7. Ahora, ¿cuál es el primer movimiento que habría que calcular acá? ¿A quién se le ocurre? F3. ¿Cómo? F3. No, no, no estoy en la posición inicial. No he movido. Mueve las blancas. La captura del rey. Bien, captura el rey. No tengo jaque. No tengo jaque, por ende lo primero es captura. Todos nosotros deberíamos estar enfocados ahora en rey por E7. Ahora la pregunta, ¿funciona rey por E7? Si rey por E7 no funciona, ahí recién descarto rey por E7. Pero si alguien me da rey F8, rey F7 o cualquier otro movimiento de peón, y me puede decir, sí, Job, pero esto está súper interesante mi idea. Sí, está bien. Yo no discrepo que pueda que sea interesante, pero lo que sí tenemos que mantener es un orden lógico. Y ese orden lógico significa que hay que hacer rey por E7. O sea, lo primero es rey por E7. Ahora, cuando yo visualizo rey por E7, me puedo percatar realmente que quizás la captura, veámoslo, rey por E7, avanza, 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 corono, corono, y demás está para nosotros sabido que el peón torre no corona, ¿cierto? Porque el rey ya se encuentra en la casilla 1 torre, con lo cual la partida inmediatamente es tablas, no se puede ganar. Entonces el rey por E7 ya me está dando una opción, ¿cuál es? Que puedo empatar. ¿Eso por qué es importante? Porque es captura. Ahora, ¿había jaque? No había jaque. Si en esta posición hubiera jaque, parto con jaque. No había jaque, me paso a la siguiente, captura. Ahora ya tengo en mi bolsillo una tablas. Aparentemente simplemente con rey por E7. Eso sería la primera variante, porque ese es el orden que tengo que llevar. Ahora, como ya tengo, según esa variante, una tablas, ya sé que no pierdo, ahora empiezo a calcular otras opciones a ver si me ofrecen algo más. Y ahí es donde empieza. Fíjense que ahora yo veo rey F7.
Fíjense que es importante que en el archivo no está el rey por E7. Y eso que demuestra que ese archivo le falta todavía complementarlo con rey por E7. Generalmente acostúmbrense que siempre el material no queda estático, siempre el material tiene que cambiar. O sea, si yo les envío un material a ustedes hoy día, la semana que viene ese material ya es distinto. ¿Por qué? Porque siempre le agrego cosas nuevas. Porque esa es la idea para poder trabajar en ajedrez. Ahora, rey F7, vamos a ver por qué fracasa. Simplemente el peón F avanza. F6. Ya ahora tiene que tomar, ¿cierto? Aquí hay varias opciones. Amenazo peón por G7 y G8 a la siguiente. Entonces, un ejemplo, si toma acá, ahí viene el G6. Y ahí nos damos cuenta en el fondo que el blanco da jaque mate de forma directa. Fíjense por qué pasa esto. Porque tenemos una mayoría, de cierta manera, ¿cierto? En el 3 contra 2 en el flanco de rey. No estamos contando el peón F porque ya lo contamos, dijimos que el peón ya no puede participar directamente de la acción. Ahora, después de F6, entonces, la otra opción que me queda es G6, a lo cual tomo, está a punto de coronar, pero el blanco corona primero y da jaque mate. ¿Qué quiere decir eso? Que esas dos opciones no me sirven. Ahora, después de F6 buena, entonces el negro tiene que hacer tomar de E, y ahora viene este, y este G6 es una movida crucial. Porque si ustedes se dan cuenta, si yo capturo, y las negras ganan inmediatamente. No hay ningún tipo de atifo de jaque mate y el peón corona en 2 movimientos. Eso hubiese sido obviamente una victoria para las negras de forma directa. Pero aquí donde está la madre de todo el cordero, como se dice, ¿cierto? Y es G6. Y aquí es donde va a participar ¿quién? El peón H. Ahora, el único problemita que tiene esta posición tiene que ver con la geometría que le hablé al comienzo. Es que ahora, cuando hago finalmente el H6, la dama puede dar jaque en C4, con lo cual la partida inmediatamente la ganan las negras. Se acaba el jaque mate, ¿cierto? Y finalmente las negras ya tienen una dama de más. Entonces, había que darse cuenta en esta posición que las dos opciones importantes era primero capturar en E7 y segundo darse cuenta que el rey F7 fracasa. Ahora, como el rey por E7 inmediatamente me da una tablas, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Rey F7 lo acabo de calcular y me doy cuenta que pierdo. Fíjense el descarte que hemos hecho. Ahora yo podría decir, pero yo partí por rey por E7 y posteriormente analicé rey F8 y con rey F8 gané de forma directa. Excelente. O sea, si tú calculaste primero rey F8, que es un movimiento, que es el tercero en el orden, y lograste el objetivo de dar mate al tiro, olvídate, no hay para qué analizar rey F7. No habría para qué. Ahora, lo importante sí a nivel práctico es ir descartando. Esto generalmente, acuérdense que lo que tenemos que hacer es siempre bajo presión. Siempre vamos a tener bajo tema de tiempo. El movimiento correcto es rey F8. De las personas que me lo enviaron, todos vieron rey F8, ¿cierto? No sé si después trabajaron con ese tema, después cuando ya lo visualizaron, porque algunos me dijeron que estaban cerca, pero como que le faltaba algo, no sé. ¿Qué me puede decir? Yo lo vi. Tuviste rey F8, pero viste Sí. lo viste completo, sí. O sea, al principio no lo vi, pero después de la retroalimentación sí. Es que yo Ya, lo había calculado rey F8, ya, G6 y ya no me ve. daba. Ah, tú Pero ahí estabas haciendo el G6 directo. Ok. sí, pero ahí la buena es el F6 porque F6. el peón come y evita el jaque. Evita el jaque. Sí. Entonces eso te da el tiempo para meter Tiempo justo. el H. Excelente. Fíjense qué importante eso, y eso es lo que yo les comentaba, les decía, chicos, no se preocupen porque no encuentran el final, o sea, ay, no lo encontré, fracasé, no, no es así. O sea, lo bueno es que se dieron el trabajo de hacerlo, y eso habla muy bien con respecto a las personas que quieran progresar. Para progresar en ajedrez hay que trabajar. Acuérdense de eso. Independiente que te haga clase un maestro FIDE, un MI o te haga clase Carson. Quien te haga clase necesita obligatoriamente trabajar, estudiar, ejercitar, practicar, hacer en el fondo una especie como una bitácora de todo lo que está pasando. ¿Ah? Eso es importante. Por eso para mí cuando yo les cité el ejercicio, yo no sabía si lo iban a hacer. Por eso yo no se lo he hecho antes. Porque podría darse el caso que nadie lo hiciera y se acabó. Listo. Pero como hubo gente que lo realizó, nos damos cuenta que sí hay un interés con respecto a valorar la posición. Es la forma correcta de hacerlo. Hoy día, ¿cuál es el problemita que tenemos? Que miramos esta posición y miramos el módulo.
Y el módulo dice, el módulo te da la solución en un segundo. Entonces la problemática entonces es, ya, está bien, el módulo lo encontró al tiro, está bien. Ahora, pero tú, ¿qué fue lo que hiciste entonces? No, pues yo aprendí el módulo. Po. No, pero ¿qué hiciste tú? Po? No, que yo no hice nada. Entonces ahí está el problema. No hiciste nada. Sí, pero que ya lo encontré. Sí, pero que con el módulo a encendido somos todos buenos. Po. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Apaguen el módulo. Olvídense del módulo. Y empiezan a pensar por ustedes mismos. Cuando tengan dudas o quieren corroborar algo o quieren chequear algo, aprendan el módulo. Pero el módulo me sirve como una herramienta de comparación. El módulo me sirve en el fondo como una especie como de un acceso directo al conocimiento de una línea específica. Pero no tiene que estar el módulo todo el día encendido porque, como les repito, me termina causando más mal que bien. ¿Cuál es el peor de los mal? Que no voy a pensar por mí mismo. Y cuando juegue ajedrez, obviamente tengo que pensar yo. Es importante entonces, el rey F8, el negro sigue avanzando y ahora había que visualizar este F6. Inmediatamente ver el F6. Ahora, el plan está súper claro. Peón por F por G7, G8 y listo. Y las blancas ya coronaron, antes que las negras. Pero lo que había que visualizar en el fondo son las dos capturas. Ahora, fíjense qué importante, veamos. Si rey H7, peón por, y es lo mismo. Amenazo, ¿cierto? Jaque mate con G8. Ahora, si hago G6 para evitar que me coman en G7, como de rey. Ahora, entonces uno dice, ya, pero ambos coronamos. Sí, pues ambos coronamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense este H5 que bello estéticamente y a nivel práctico. O sea, rey por G6 gana inmediatamente también. Pero si yo puedo encontrar un movimiento que desmate en 5 movimientos y otro que gane en 10, no hay donde perderse. O sea, siempre es lo más corto. Acuérdense lo que dice Boreski, no juegue bonito, juegue práctico. Entonces aquí H5 es el movimiento. ¿Por qué? Porque el peón entra con jaque. Y finalmente, dama G6, mate. Un bonito ejemplo. Ahora, después que hago el... Dime. Yo había visto otra línea después de rey F8. Ya, dímela, a ver, ¿cuál? El rey F8, el F3, ¿cierto? Ya, rey Después F8, F3, ya, F3, y ya, después H5, H5, ya, F2, F2, ya, y después G6, ya, F1, y después H6. y dama por F5. Uno, calculé eso. Sí, porque ya estoy ya coroneco, Sí, ¿no? ¿Estamos sí, bien? es que lo otro que había calculado ¿Ya? era el H6 directo, pero el H6 directo me tenía el G6. Sí, no, lo que pasa es lo siguiente, por eso es lo que es importante darse cuenta, que aquí el negro está coronando en 3 movimientos, o sea, que el negro tiene clarito lo que tiene que hacer. La problemática es cómo el blanco logra realmente generar una imagen de mate y darle mate al rey negro, porque no hay otra. Ahora, ya sabemos que el rey por E7 logra tabla, pero en este caso puntual el blanco tiene una opción que es de ganar. ¿En eso qué quiere decir? Que no nos sirve en este caso porque lo acabamos de visualizar. Pero es importante que el mismo comentario que tú haces es pertinente. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé que no sirve? Calculándolo. No es un tema de casualidad, no, que yo no lo vi porque no me gustó. No, es un tema de matemáticas. O sea, ¿por qué no funciona H5? No funciona por esto, por esto y por esto. Eso es. Y eso ahí es donde tenemos que entender que todas las variantes, las buenas y las malas, tienen que ser producto del análisis. Es análisis. Con la diferencia que una variante me va a funcionar y otra no. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. La única diferencia es que yo realicé un cálculo igual. Ahora, ¿cómo sé cuáles movimientos tengo que hacer? Siempre me voy a mantener jaque, captura, movimiento. Jaque, captura, movimiento y mantengo el orden jerárquico, dama, ¿cierto? Dama, torre, alfil, caballo, peón. Eso me sirve como guía. Pero en estricto rigor, la única solución a todo problema es análisis, cálculo. ¿Ya? Vamos, entonces, volvamos acá. Después de F6, entonces él tiene que tomar, porque acabamos de ver que no había muchas opciones, y ahora estaba este momento. Y este F6, como decía Cristian, es una de las partes importantísimas. ¿Por qué? Porque ahora el peón F está tapando la columna F. Con lo cual, cuando la dama corone, ya no es jaque.
Es un pequeño gran detalle. El negro tiene que seguir haciendo lo mismo. Y ahora sí que viene el H5. Finalmente viene el H6 y finalmente viene el H6. Ahora fíjense la diferencia, que la dama no están y el rey no están en una posición a la distancia. Cuando están en oposición, ¿qué decimos nosotros? Siempre están en el mismo color, separado por un número de casilla impar. Acá está en F1 blanca y el negro está en F8 negra. ¿Eso qué significa? Que no le puede dar jaque. Como no le puede dar jaque, puede hacer lo que sea y le van a dar jaque mate igual. Eso es Suxuan. Ese botoncito, ¿cierto? Ese icono significa Suxuan, que significa que lo que él mueva pierde material o la partida. Finalmente las blancas ganan con G8.